¿Ya? Están viendo mi pantalla seguramente. Y este es el PDF que he preparado, ¿ya? Todo el material que esté aquí exhibiendo, voy a subirlo también a la plataforma Moodle. Ya, en estos días lo voy a subir. Todo lo que estamos haciendo aquí, lo voy a subir. Bien, este es el PDF que he preparado. Aquí lo voy a agrandar un poquito. Ahí. ¿Están viendo mi PDF? Sí, se ve. Ya, muy bien. Hemos quedado en lo siguiente. Lo que hemos hecho en la anterior clase es definir básicamente el álgebra, ¿no? Hemos definido qué es una proposición. Una proposición era una oración al cual se podía decir con certeza si era verdad o falso, ¿no? De ellas hemos excluido algunas que no son proposiciones, ¿no? Las órdenes, las admiraciones y las preguntas. Entonces, con esas proposiciones, habíamos definido después los conectivos lógicos, llamados operaciones, ¿no? Con esas operaciones hemos definido fórmulas proposicionales, ¿no? Entonces ya teníamos las fórmulas proposicionales, ¿no? Una vez definido las fórmulas proposicionales, habíamos clasificado las fórmulas proposicionales en tres categorías: las tautológicas, las de contradicción y de contingencia. ¿Ya? Esas tres categorías. No sé por qué, pero justamente casi los mismos días que se hizo. Micrófono, por favor. Ese es el problema. Cuando les dicen la recomendación de primero apagar los micrófonos, nos tenemos que practicar, ¿ya? Alguien está con su micrófono prendido. ¿De quién es? Vamos a detectar aquí. Se va a poner en la lista negra. ¿Quién es? Con el micrófono abierto, ¿quién está? Ha llegado la documentación de Santa Cruz. De José Condori. Ya, lo anotaremos, a ver. Lo anotaremos aquí. Vamos a hacer una lista de los que abren micrófonos. José Luis Condori, ¿no ve? No, José Condori. José Condori. Le voy a llamar internamente después, que aprenda a apagar su micrófono. Tal vez no ha escuchado nuestra recomendación. José, apague el micrófono. Ya, gracias. Habíamos quedado en lo siguiente: la equivalencia lógica. La equivalencia lógica eran de dos fórmulas proporcionales, eran aquellas que tenían sus tablas de valores de verdad idénticas, ¿no? Idénticas. Es decir, aquí una columna principal, ¿no? De la fórmula de la derecha y con la de la izquierda, ¿no? Teníamos un conectivo principal. Entonces comparábamos sus columnas resultantes, ¿no? Tablas de valores de verdad, eran idénticas, ¿no? Este era el caso. Si es así, habíamos dicho de que eso se podía interpretar de la siguiente manera, ¿no? Estas dos fórmulas proporcionales eran lógicamente equivalentes, ¿no? Si pasaba eso. Es decir, son idénticas, los valores de verdad son los mismos en cada renglón. Usaremos los símbolos tres rayitas para expresar la equivalencia entre dos fórmulas proporcionales. Entonces, si esto ocurría, mira, fíjense, las columnas resultantes son idénticas, están con rojo. En ese caso, hemos dicho que estas dos fórmulas eran lógicamente equivalentes, ¿no? ¿Qué significaba? Esto era importante, que en vez de escribir el miembro izquierdo,
escribimos el miembro derecho, ¿no? Podemos reemplazar, para eso sirve. Entonces, una vez entendido esa, ¿no? de qué significa esas fórmulas lógicamente equivalentes, surgen infinidad de fórmulas, ¿no? Uno puede hacer con tablitas y ir comparando. Entonces, el autor, ¿no? Lo que ha sacado son estas fórmulas equivalentes, ¿no? Lógicamente equivalentes, llamados leyes lógicas, ¿ya? Ahí ha puesto 10, pero puede haber más, ¿no? Puede haber muchas fórmulas, fórmulas llamadas leyes lógicas, ¿no? Por ejemplo, la primera, la ley de la identidad, en vez de poner P y P, yo puedo poner P. Eso significa reemplazamos. En vez de poner P, yo lo puedo poner P o P por la ley de idempotencia, ¿no? Así vas a ir jugando. Por ejemplo, la asociatividad, el número 3, en vez de operar los dos últimos con la conjunción que es el I, puedo conjuncionar los dos primeros, ¿no? Esa va a ser la asociatividad. Puedo ir así manipulando. A ver, veamos la 4, que es importante. Leyes de negación. Las leyes de negación, ¿qué está diciendo? Que en vez de poner la doble negación, yo lo puedo poner simplemente P, ¿no? Eso va a ser lógico, ¿no? Si en vez de poner P y no P, puedo poner un falso. Ahora, si tengo un falso, también hay que jugar así, ¿no? Si tengo un falso, yo puedo poner P y no P, una falsedad, ¿no? Ahora, si yo tengo una verdad, puedo poner P o no P, ¿no? Además, si leemos de izquierda a derecha, P o no P va a ser verdad. Así vamos a jugar con las leyes lógicas. Se basa en la ley de la identidad. Fíjense, si tengo P, yo puedo conjuncionar con verdad, ¿no? Puedo poner P y verdad, que va a ser P, o viceversa. Si tengo P y verdad, voy a poner P, ¿no? Si tengo P o falso, voy a poner P, ¿ya? Eso, así va a ser. Van a aparecer las leyes de Morgan, y fíjense, las leyes de Morgan lo que hace es, entre la negación, ¿no? Al conectivo que era conjunción, le vuelve disyunción, ¿no? Sí. Si entra el conectivo a la disyunción, le va a volver una conjunción, pero negado las proporciones, ¿no? Así es, eso juega. El séptimo es una ley lógica muy importante y que no hay que olvidarse. Si tengo una condicional, P implica Q, podemos volver una disyunción, ¿no? Cambiando el primero cambiando de signo el primero, ¿no? El antecedente. Ahora, si quiero volver del O a la implicación, entonces va a cambiar también de signo, así vas a leerlo. ¿Ya? Así hay que interpretar esta definición de implicación. Va a haber una distributividad aquí hay dos distributividades, el número 8. La primera es la distributividad del I respecto al O, es decir, la conjunción respecto a la disyunción, ¿no? Es como en aritmética, ¿no? El I es el producto lógico y O es la suma lógica. Aquí, fíjense, P y Q, O va a aparecer, P o R, ¿no? Se van distribuyendo. I respecto del O. Podemos leer también al revés. Si tengo una proporción de esta forma, donde el P es una proporción común. Y aquí está el I está presente en los dos paréntesis, ¿no? Y el O está en medio. Entonces, si es así, es como, yo lo puedo factorizar, el P. Fíjense, P lo puedo factorizar como PI, paréntesis Q o R. Así vamos a trabajar. La segunda fila es la distributividad del O respecto del I, ¿no? Está entrando como en aritmética. P o Q, I, P o R. Ahora, de izquierda a derecha, hay que ver esto. P es factor común, ¿no? Como factor común, ¿no? Proporción común. Y tiene que estar distribuida así. Tiene que ver O en los paréntesis, el I al medio. Entonces, factorizamos el P.
Por eso tenía que... Listo. Entonces, recuerdo eso todo. Finalmente, el 9, Primero igual, yo... van a aparecer estas leyes, las leyes de la absorción. Fíjense, P y P o Q, aquí hay, los correctivos están intercalados. ¿Quién está dominando? P está dominando. Entonces se va, P se va a quedar, ¿no? Y que está dominando. Aquí están intercalados los conectivos, pero ¿quién está dominando? P, entonces nos vamos a quedar con P. Es la absorción. Otras dos absorciones son P y falso, falso. P o verdad, verdad. ¿No? Hay que ir memorizando estas leyes para ir haciendo la simplificación. Y la última, la bicondicional. Lanza el autor como una definición de implicación. Fíjense, de ida y vuelta. P implica Q y Q implica R, de ida y vuelta. Entonces, si tenemos una doble implicación, lo vamos a poder escribir de esa manera. ¿Ya? Eso. ¿Para qué nos sirven estas leyes? Para hacer simplificaciones, ¿no? Simplificación de fórmulas proporcionales. Se trata de transformar una fórmula proporcional en otra equivalente, pero lo más reducida posible, ¿no? Es decir, simplificar su mínima expresión, utilizando las leyes lógicas y especificando qué ley está utilizando, ¿no? Eso va a ser, ¿ya? Pues aquí tengo un ejemplo. Antes voy a abrir mi pizarrita, a ver. Sigue con el micrófono abierto. Ya. En las leyes lógicas, aquí está. Las leyes lógicas, ahora también. Mi marcador, aquí está. En las leyes lógicas funciona así. A ver, voy a hacer algunos ejemplos, unas justificaciones de las leyes lógicas. Por ejemplo, la identidad. A ver, escogeremos cualquier ley, ¿no? Son 10. Les voy a escoger, a ver, esta ley de la negación. A ver, ejemplo. Ejemplo, ¿cómo funcionan las leyes lógicas? Voy a escribir una ley. La ley de la negación. A ver, P. P y no P, esto va a ser falso, ¿no? Esta es la ley de la negación, la ley de la negación. La ley de la negación. ¿Por qué es una ley? Porque sus tablas de valores de verdad son idénticas, ¿no? A ver, vamos a la tablita, que es muy simple. Aquí voy a rayar mi... ¿Está? Aquí voy a poner P. Aquí voy a poner el F. El F. El F es falso, aquí solamente una proporción, P, entonces va a tener dos valores de verdad, verdad o falso. Les voy a querer hallar su tabla de valores de verdad de P y no P. ¿Ve? Aquí falso va a ser puro falso, falso, falso. Falso, falso. Entonces copiamos los valores de verdad de P, que va a ser verdad, falso. De no P, está negado al P, entonces aquí va a ser falso, aquí va a ser verdad. Y la columna resultante va a ser entonces esta, ¿no? La conjunción es verdadera cuando ambos son verdades. En otro caso es falso. Entonces, ¿en qué caso sería falso? Entonces, aquí va a ser falso, aquí es falso, porque no hay ambos verdaderos, ¿no? Falso. Si comparamos tiene el mismo renglón, idénticas, ¿no? Idénticas. Entonces, por eso nos decimos que P y no P es lógicamente equivalente a
falso, porque sus reglones son idénticas, ¿no? Así funciona. A ver, otro ejemplo. Así para ir justificando todas las leyes lógicas. Ejemplo, a ver, otra ley. Voy a escoger, aquí tengo listadas. A ver, una extensita, a ver. ¿Cuál ley quieren justificar? A ver, díganme ustedes. Son 10 leyes. ¿Podemos justificar una de ellas? ¿Cuál me sugieren? Traspaso 43, soporte aguinaldo. La ley de Morgan. A ver, la ley de Morgan, veremos. A ver, no es la ley de Morgan. Son 2 leyes, ¿no? La ley de Morgan es esta. Voy a anotar a ver que aquí. A ver, no. Con cualquiera, con O haremos. Q es lógicamente equivalente a no P y no Q. Sí, esta es la ley de Morgan, ¿no? Cambia conectivo y las proporciones cambian de signo. Esa es la ley de Morgan, ¿no? Aquí escribimos ley de Morgan. Entonces hay 2 proporciones. Entonces hacemos nuestra tablita. ¿Ya? Aquí ponemos P. Van a ser entonces, la fórmula va a ser 2 al cuadrado 4. Este 2 es número de proposiciones. Número de proposiciones, ¿no? Proposiciones. ¿Ya? Entonces la fórmula general es 2 a la n. N es el número de proposiciones, ¿no? Número de proposiciones. Listo, así es. Entonces tenemos 4 filas que construir. Voy a construir verdad, verdad, falso, falso. Voy a poner Q. Me van ayudando. Verdad, falso, verdad, falso. Ponemos las fórmulas. No, P, O, Q. Hacemos aquí doble rayita. ¿Ya? Y voy a copiar la otra fórmula. No P y no Q. ¿Ya? Cerramos la tablita que es falso. No se ve falso. Listo. Reconstruyamos. P voy a poner, voy a copiar el P. Va a ser verdad, verdad, falso, falso. Al Q lo voy a copiar tal como está. Verdad, falso, verdad, falso. Cuando la disyunción es verdadero o falso, en su forma incluyente, es cuando al menos uno es verdadero. Entonces aquí vas a poner verdad, aquí verdad, verdad, aquí voy a poner falso, por definición, listo. A esta columna lo vamos a negar, ¿no? Le vamos a negar esto. Aquí van a aparecer, este va a ser falso, 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 verdad, ¿no? Entonces aquí nos tiene que dar lo mismo. Vamos a ver entre quiénes. No P, copiamos no P, no P, entonces aquí va a ser, me van siguiendo, falso, falso, verdad, verdad, ¿no es cierto? Al no Q lo vamos a poner cambiado. Aquí vas a empezar entonces con falso. Falso, verdad, falso, verdad. Listo. ¿Cuándo la conjunción es verdadera o falsa? Cuando ambos son verdaderas, en otro caso es falso. Entonces, en este caso va a ser, aquí va a ser verdad, aquí va a ser falso, falso, falso. Si comparamos estas dos columnas o renglones, son idénticas, ¿no? Son idénticas. Por eso entonces escribimos que estas dos fórmulas proporcionales son lógicamente equivalentes. Entonces, escribimos nosotros así. Por lo tanto, P o Q es lógicamente equivalente a no P y no Q.
Listo, ¿no? Así funciona. Puede ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para reemplazar. ¿Ya? Ese es. Así podemos ir justificando todas las leyes, ¿no? Lógicas, ¿no? Porque de dónde, de cómo son lógicamente equivalentes, ¿no? Construyendo sus tablitas de valores de verdad. Eso es. Bien, entonces, eso nos sirve para hacer simplificaciones, ¿no? Para hacer simplificaciones. A ver, voy a volver a mi PDF. Mi PDF, a ver si ve esto. ¿Está claro? Sí, Ya está claro, ¿no? Así pueden ir verificando todas las leyes, va a funcionar. Aquí voy a salir de mi pizarrón. Voy a ir a volver a mi PDF. Es mi PDF. Y la voy a... Una vez memorizadas las leyes lógicas, aquí están, las leyes lógicas, puede hacer simplificación, ¿no? Simplificación de fórmulas proporcionales. ¿En qué consistía? En transformar una fórmula proporcional, digamos, extensa, con las leyes lógicas, volverlos más reducida, ¿no? Posible, pero especificando cada paso que se dé. ¿Qué va a hacer? Aquí tengo un ejemplo, luego hacemos en la pizarra algunos que he preparado. Ejemplo, aquí dice simplificar no Q o no P y P. Entonces, esto, si ya no se puede simplificar, lo dejamos ahí, pero si se puede simplificar, entonces hay que trabajarlo. Es como hacer, copiamos la fórmula proporcional no Q o no P y P. Entonces, yo tengo que, como ya he memorizado, tengo listado mis leyes lógicas, entonces yo trabajo. En el paréntesis inmediatamente yo identifico, ¿no? No P y P. ¿Qué es la ley? ¿Qué ley será? La ley de la negación, ¿no? Y le pongo F. Entonces tengo que especificar aquí qué ley he utilizado. Ley de negación. Listo. P o falso, o proposición o falso, es proposición, es la ley de la identidad. Si vemos en las leyes lógicas, en las tablitas, nos va a dar no Q, ¿no? ¿Ya? Así va a funcionar. Vamos al siguiente ejemplo. Simplificar, no, paréntesis P y no Q, o Q. Listo. Anotamos la fórmula proporcional, no P y no Q, paréntesis o Q. Entonces, ya tenemos que ir pensando cuál es la estrategia. No siempre va a haber un camino, puede haber varios caminos. Pues aquí inmediatamente yo detecto que observo que puedo utilizar la ley de Morgan. Entonces va a entrar al no P, ¿no? Y va a cambiar el conectivo I en O, la ley de Morgan. Al Q lo va a negar dos veces. Entonces aquí O, no Q, o Q. Entonces, ¿qué he utilizado? Ley de Morgan, ya justificado, porque así tenemos, alguien que lea tiene que entender. Aquí, la doble negación es la proporción, entonces Q. Aquí va a haber entonces no P o Q. Entonces la doble negación es la ley de negación. Ley de negación, ¿estamos? Listo. Aquí no veo ninguna simplificación, ¿no? No veo, pero puedo aquí están, entonces puedo pensar en la asociatividad. Puedo asociarlo, en vez de, como están haciendo los primeros, puedo asociar los últimos, ¿no? Q y Q. Está asociado los dos últimos, porque es pura O. Ley asociativa, justifico ese paso. Entonces, Q o Q es Q por la ley de la idempotencia, ¿no? No P o Q, ley de la idempotencia. Ya he justificado el paso que he dado. Este ya no se puede reducir más, fíjense, no P o Q, entonces ahí lo dejamos, ¿no? Se ha hecho una simplificación. Ya, vamos al siguiente. Simplificar. No P o Q y P o no Q. Entonces anotamos aquí la fórmula nuevamente. Entonces,
En la primera paréntesis voy a aplicar la definición de implicación. Cambia de signo el antecedente. Eso dice la ley de la definición, de la implicación, de la, ¿no? Definición de implicación, ¿no? Cambia de signo el antecedente. P o Q va a escribir, esto lo mantengo P o no Q, entonces aquí pongo, ¿qué le he aplicado? Definición de implicación, ya justificado. Veo, aquí fíjense, O en el paréntesis está el O, aquí en el segundo paréntesis O, está conectado con I. Entonces puedo pensar una distributividad, como factorizar P. Sacamos P, ¿no? Entre una factorización más o menos, ¿no? Q y no Q. Ley de la distributividad. Listo. Este Q y no Q es conocido, ya como ya he memorizado un poco, es la ley de la negación, ¿no? Este es falso, ¿no? Es la ley de la negación, ponemos falso. P o falso es P, por la ley de la identidad. Entonces así va justificando. Uno más, veremos. Entonces aquí tengo una fórmula otra vez. PI, corchete, QO, paréntesis, P y no Q, cerramos paréntesis, cerramos corchete. Entonces anotamos esta fórmula para empezar. Entonces, ¿qué debe utilizar? A ver, si se puede simplificar. ¿Sabes? También, ¿no? Ya no se puede simplificar, entonces lo dejamos nomás ahí. Primero, distributividad, ¿no? Como no hay nada para simplificar así a simple vista, entonces ves una distributividad. El O respecto del I. O respecto del I. Dentro del corchete. Q o P y Q o no Q. Listo. Ley distributiva. O sea, aquí fíjense, L he puesto, significa ley. Ya, ley distributiva. Se puede ir abreviando las palabras. Dentro de del corchete podemos observar este segundo paréntesis que es Q o no Q. Este es verdad por la ley de la negación. Si vamos a las leyes, este es verdad, ¿no? Reemplazamos por verdad y justificamos por qué ley de la negación. Listo. P y no verdad, proposición. Entonces, este es la ley de la identidad. Aquí conectivo I con verdad. Entonces va a ser la proporción, cualquiera que sea la proporción. PI, Q o P. Listo, ley de la identidad. Tenemos que trabajar con las tablitas listaditas. Aquí vemos, fíjense, intercambiados los conectivos, intercambiados. Entonces, pero si esto lo conmutamos dentro de paréntesis, vamos a quedar de esta forma. Por la conmutatividad lo puedo hacer eso, ¿no? Conmutar P o Q. Si vemos aquí, los conectivos están intercambiados. Entonces puedo utilizar la absorción. ¿Quién está dominando? P. Entonces se absorbe en P. Ley de la absorción. Listo. Así termina. Este juego hay que hacer. Esto nos va a servir para hacer los circuitos lógicos, que enseguida vamos a hacer. ¿Ya? Aquí está. Fíjense, circuitos lógicos. Tenemos para primera sesión, 4 minutos tenemos. Cuando ya se está acabando el tiempo, yo lo voy a suspender y lo voy a grabar esto para subirlo al grupo y entramos nuevamente al link, al mismo link entramos, ya sabemos eso, ¿ya? Ese tiempo va a ser más o menos unos 3 minutos, así, porque la grabación me tarda unos 3, 4 minutos, por eso no entramos inmediatamente. ¿Ya? Tenemos 3 minutos con 45. Voy a abrir ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Sí, pero hay que dominar, Inge, hay que estudiar mucho, creo. Sí, hay que memorizar las fórmulas, ¿no? Las leyes lógicas. Sí, Inge. Ya, hay que memorizar. Entonces, vamos a la pizarra. A ver si intentamos, podemos con un ejercicio más. A ver, el siguiente, voy a abrir mi pizarrón. Ay, perdón. A ver. Está. Tenemos 3 minutos. Voy a abrir mis ejercicios. Aquí tengo una. ¿Ya? Es simplificar, ¿no? Esa fórmula proporcional, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, a ver, por lo menos vamos a copiar. Y si es que se corta, volvemos al mismo link. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Copiarlo, ¿no? Con negro, P, y no Q, O, P y Q, corchete, implica no P y no Q. ¿Listo? Su equivalencia lógica, ¿no? Listo. A ver, no va a haber solamente un camino, puede haber varios caminos. Depende de la destreza del estudiante ahora. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver. ¿Qué sugieren? A ver, ustedes digan, ¿qué ven a primera vista? En el corchete, ¿qué ven? Hay un I en el paréntesis primero, en el segundo I también hay un O. Hay un factor común que es P. Puede ser una distributividad. Entonces, a ver. P, PI, no Q o Q. Implica no P y no Q. ¿Qué le he utilizado? Le distributiva. Aquí un rojito. Le distributiva. Listo. ¿No? Vamos trabajando. Ya. Ya, se va a cortar el Zoom. Voy a cortar. Ustedes vayan trabajándolo. Me dicen en qué se ha simplificado. Le terminamos a la vuelta, ¿ya? Volvemos al mismo link. Ven terminando el ejercicio. Ya, volvemos.